del presidente Piñera estableció como política migratoria en relación a Venezuela establecer dos visas, la de responsabilidad democrática y la de turismo, el año 2019. Resulta que se disparó el ingreso, claro, bajó la migración legal, pero se disparó por pasos no habilitados. De hecho, pasaron de 101 que había el 2018, ahora, a julio de este año, hay 17.914 que pasaron por pasos no habilitados. De hecho, el 80% de las personas que ingresaron por paso no habilitado en esta década lo hicieron en los últimos 3 años. ¿Usted va a continuar con esa política? Lo primero, me quedé dando vuelta, no sé si te entendí mal, Marco, pero dijiste que me iban a deportar si perdía la elección. Yo creo que te van a echar. Mira, la democracia o los demócratas de Chile. Mire, dos cosas súper importantes. Súper importantes. Lo primero, yo creo que el gobierno en esto lo ha hecho mal, muy mal. Por eso hablo tanto de ni que Sebastián Piñera ni Michelle Bachelet son los presidentes que serían buenos para un nuevo ciclo en político. La política cambió. Y acá hemos cometido 3 errores fundamentales. Primero, ir a Cúcuta, y ahí creo que fue un error invitar a migrantes. Segundo, no ser claros. Esto no es una migración normal. Escapan de una dictadura y de un régimen del terror que algunos aquí apoyaron. Entiendo que Gabriel se desdijo de lo que había puesto en un Twitter cuando celebró a Maduro. Cuando celebró a Maduro dijo, compañero, ustedes lo castigan por ser obrero y no titularse, y lo dijo literalmente en un Twitter, pero además particularmente de una dictadura que requiere a las Naciones Unidas y que la persigamos. Si no ha hecho bien la pega a las Naciones Unidas, más protección de derechos humanos. Creo que hay que estudiar, incluso expulsar al embajador de Venezuela de Chile para esto. Segundo, aumentar el control y las expulsiones legítimas de aquellos que entraron de manera ilegal. Y lo tercero, trato humanitario. Lo ha hecho muy mal porque no ha construido hospedajes, no ha hecho trato humanitario, los ha dejado atrapados en Colchane, y lo más fuerte es que tampoco ha entregado visas de refugio en la velocidad que debería entregarles. Tenemos que hacernos cargo de esas visas de refugio, pero no hacer que los chilenos soporten la presión migratoria sin que el Estado o el gobierno hagan nada. Muchas gracias, candidato Sichel. Le voy a dar el derecho a réplica al candidato Boric. Es el segundo que ella utiliza. Tiene 30 segundos para contestar. Sebastián, hace mal mentir. Tú ya lo has hecho varias veces. ¿No redactaste ese Twitter o no? Lo has hecho varias veces. Pero Gabriel, ¿redactaste ese y Twitter o no? Cuando tú mezclas, has dicho 3 veces que miento. cuando tú mezclas cuestiones que no tienen nada que ver, yo fui de las primeras personas dentro del mundo de izquierda hoy día que condenaron de manera inequívoca la violación a los derechos humanos, en Venezuela, Gabriel, Nicaragua y donde sea, Gabriel, porque en materia de derechos humanos, ¿lo redactaste el Twitter, porque en materia sí de derechos humanos, Sebastián, hay que tener un solo estándar. Pero el Partido Comunista apoya a Maduro, pero además redactaste el Twitter, ¿sí o no? Esa es la pregunta. Para mí lo importante, ¿pero redactaste el Twitter o no? Sebastián, ¿sí o no? Él me está interpelando, tengo derecho a responder. Y cito un Twitter que tú pusiste. Tú estás citando un Twitter del año 2013 que nada tiene que ver, con la situación. Mira, yo sé que tú estás acostumbrado a mentir, Sebastián, lo hiciste con el retiro, lo hiciste con que eras novista y no lo eres, no sé qué otras mentiras te quedan en camino, pero lo importante con el Partido Comunista, lo importante en esto, Sebastián, es que muchas gracias, candidatos. No, Mónica, espera, me acaba de decir que protejo un régimen del terror y eso no es así. El Partido Comunista que te acompaña, que te amenaza, tenemos tiempo limitado para poder avanzar. Exactamente, lo apoya, lo ha dicho públicamente. Continúe. Pero, ¿se puede? Sí. ¿Sí? Yo he condenado las violaciones a los derechos humanos en cualquier lugar, en cualquier gobierno, da lo mismo el color, y esa es la postura que voy a mantener de manera indefectible cuando seamos gobierno durante el próximo periodo. Muchas gracias, candidato, y voy a continuar con la candidata Yasna Proboste para preguntarle también sobre el tema migración. Si usted sale elegida presidenta, ¿va a impulsar un proceso masivo de regularización para los migrantes que no tienen papeles en Chile? Mónica, primero quiero señalar en que la migración en América Latina tiene características de refugio. La gente no viene acá motivado por aspectos meramente económicos, sino también de sobrevivencia. Y lo que usted señalaba al comienzo es una situación dramática que nos tiene que interpelar. No hay soluciones fáciles para esta realidad, pero lo que se ha vivido en las comunas del norte del país es que este gobierno ha instalado una nueva zona de sacrificio, porque no ha hecho lo que tiene que hacer, que es establecer a partir de la cooperación albergues, de manera de que la gente que llega a este país se haga ahí las cuarentenas y no en las plazas públicas como se ha hecho a partir de la falta de acción de este gobierno. Y por eso que a nosotros nos parece tan importante que la cooperación esté al servicio de un proceso migratorio que sea seguro, ordenado, regular, y yo agrego además una cuarta característica: digno.
porque, insisto, aquellos que vienen a nuestro país no lo hacen necesariamente motivados por una situación económica, sino de sobrevivencia. Y por lo tanto, lo que nosotros haremos, Mónica, es establecer en que aquí la ley de migraciones se cumpla. Este gobierno nos marginó del Pacto de Marrakech, que nos permite... La pregunta es si usted va a regularizar un proceso regulatorio. También lo hizo el presidente Piñera, porque hay un número indeterminado. No sabemos cuántos migrantes irregulares están en Chile. Nosotros hemos señalado es que vamos a iniciar un proceso de regulación, pero también de deportaciones que cumplan con los estándares que tiene nuestra ley y que cumplan los estándares internacionales, porque lo que no estamos disponibles es que lleguen a nuestro país personas que tienen prontuario. Y por lo tanto Chile tiene una capacidad máxima. No es real decir que aquí puede llegar todo el mundo porque va a haber trabajo, va a haber viviendas. Eso no es así. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener un sistema migratorio que sea seguro, ordenado, regular y digno. Y para eso vamos a trabajar en cooperación con los organismos, con la Defensoría de la Niñez, con los gobiernos regionales. Muchas gracias. Y vamos a aportar recursos, que es lo que este gobierno no ha hecho. Muchas gracias, candidata. Me gustaría responder Candidato Artés, que no ha sido aludido directamente. Sobre la deportación. No ha sido aludido directamente, por eso no le puedo dar derecho a réplica. Pero, ¿sí? ¿Se refirió? Sí. Quiero explicarle muy rápido, perdón, profesor, con su permiso, 30 segundos. 30 segundos. No, decirle al candidato Sichel que no se preocupe. Yo me refería a que la derecha lo va a deportar de su sector, pero puede volver a la DC. Puesto que ha sido parte de tanto eso. Y aprovecho simplemente. Qué bueno que recuperaste las convicciones democráticas. Mis 30 segundos. Y simplemente una precisión, porque lo preguntan mucho en redes. Nuestro sueldo mínimo, diputado, es 556.000 pesos. Para que quede claro nuestra propuesta, que quedó pendiente de otra conversación, en materia de propuesta. Perdón, profesor, adelante, usted, su minuto. Le sobraron hasta 5 segundos en el derecho a réplica. Voy con el candidato Artés. Quería preguntarle primero, si para usted la migración es un derecho para todas las personas. Bueno, la migración tiene, en primer lugar, un motivo o varios motivos. ¿Pero es un derecho o no? Esa es básicamente mi pregunta. Es un derecho, indiscutiblemente para que todos. Sí. Para todos. Ya, es que yo se lo voy a preguntar por qué. Porque hay un video suyo que fue ampliamente difundido, donde usted se enfrenta a un grupo de venezolanos que estaban protestando contra Maduro afuera de la Embajada de Venezuela. Supuestamente alguien le insulta, porque eso no se ve en el video, y usted le dice: no vengas a insultar, estás en Chile y no tienes ningún derecho a estar aquí, en territorio nacional, e insultar a chilenos. ¿Qué te crees tú, carajo? Date la media vuelta y sale por allá. ¿Quiere decir eso que, dependiendo de la ideología, los migrantes tienen más o menos derechos a estar aquí? A ver, qué bueno que haces la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque el canal que publicó eso tendría que haber tenido todo lo completo que allí sucedió. Allí estábamos con personas, ojo, que estaban diciendo chichichi, lelele, viva Piñera, Pinochet, comunista tal por cual, amenazándonos con una cantidad enorme de cosas aquí en el país. Fui amenazado de muerte incluso por algunos de ellos, y hubo un juicio, y uno de ellos incluso, para que tú sepas, ya está con alejamiento, tiene prohibición de acercarse a varias cuadras de mí. Ya tuvimos un juicio sobre eso, pero los canales de televisión, ese canal que publicó aquello, no publicó todo completo, como están acostumbrados. Eso es lo primero. Ahora bien, existen emigrantes y emigrantes. Aquí el que se trata mal, al emigrante popular, al emigrante sencillo, ¿no? Aquí es trabajador, ¿no? Que viene más bien engañado. Pero como usted habló mucho, déme unos segunditos. ¿Ya? Solamente que sí, ya. Decirte una cosa. Que la niña que falleció es una niña de 9 meses, de nacionalidad peruana, ¿verdad?, de padres venezolanos. Sí. ¿Ya? Este es un fenómeno bien interesante porque la gente viene siendo desplazada desde Perú, desde Bolivia, desde Ecuador, ha estado un tiempo viviendo en un lado, en otro. Es una crisis general del sistema capitalista que está haciendo agua por todos lados. O si no estarían los carnés de identidad chilenos. ¿No es una crisis del gobierno particularmente que está los carnés de identidad en chilenos votados en la frontera mexicana norteamericana, ¿no es cierto?, de los inmigrantes haitianos que se fueron diciendo que no quieren volver nunca más a Chile ni a Haití, por cierto. Muy bien, muchas gracias, candidato Eduardo Artés. Vienen ahora los 12 minutos en los cuales ustedes pueden debatir. Yo no les voy a hacer levantar la mano, hablen cuando quieran, interrúmpanse, son libres en estos 12 minutos, pero les quiero plantear un tema que mencionaron 3 al menos de ustedes. El candidato Sichel, el candidato Kast y la candidata Proboste. Las expulsiones. ¿Saben ustedes que hay en Chile más de 16.000 personas que tienen una orden de expulsión que no se ha ejecutado?
calculé que, de acuerdo al contrato que hay entre Sky y el gobierno, sacar por avión a cada uno de estos inmigrantes cuesta 555.000 pesos. En total serían como 9.000 millones de pesos, que es lo mismo que fue el presupuesto que se le dio adicional al MinSal para comprar las vacunas del COVID. ¿Ustedes saben lo que cuesta expulsar y cómo lo van a hacer si cada uno de ustedes está pensando en esas expulsiones? Mira, ¿me permites? Lo primero, decirte algunas cosas. Fíjate que hoy día hay vuelos regulares, tengo entendido que hace poco salió uno, ¿no? Con 200 venezolanos que volvieron fletados directamente por la embajada. ¿Ya? Ese es un dato concreto. Lo otro, decirle, ¿cómo se llama?, a Boris, ¿no? Mira, Boris, ten cuidado al tratar a los países que tienen una posición independiente y soberana de violadores a los derechos humanos. En esa forma tú te pones en el mismo carril que tiene los norteamericanos y que tiene la derecha, ¿ya? Y cuando tú te pones de aliado de la derecha, fortaleces a la derecha. Definitivamente, porque has de saber una cosa, aquí se habló de las vacunas hace poco rato, y nadie dijo, por ejemplo, que el primer país en tener más del 80% vacunado es Cuba, más aún con vacunas propias, ¿cierto? Ese es un dato antes que Chile. Candidato Boric. Sí, Eduardo, los derechos humanos no son un patrimonio de izquierdas o derechas. Los derechos humanos se tienen que respetar en cualquier contexto y en cualquier situación. A ver, Boris, y tal como en Chile, Boris, se violaron gravemente Boris, los derechos humanos durante este gobierno de Sebastián Piñera, no tengo ninguna duda que en el gobierno de Nicolás Maduro se han violado gravemente los derechos humanos de los ciudadanos. Mira, y tener a 5.600.000 personas escapando de un país... ¿Qué cosas son los derechos humanos de quien ha luchado contra la dictadura y estado en la calle y desde ahí construyendo lo que es el respeto a los derechos humanos? No desde arriba de un arbolito mirando hacia el norte, hacia Estados Unidos. Yo les quiero preguntar básicamente para que esto sea una conversación de futuro, si realmente con ese costo las expulsiones que ustedes proponen son posibles o no. Mónica, va a hablar primero candidata Proboste y después. Todos los países tienen dentro de sus procesos las deportaciones. Y a mí me parece que uno no tiene que tener miedo de hablar de aquello. Esto además forma parte de la honestidad con la que uno tiene que enfrentar un rol de Estado. Y lo que nosotros hemos señalado es que en nuestro gobierno se van a implementar las deportaciones resguardando el debido proceso. Y lo hemos dicho con mucha claridad. En nuestro país no es aceptable que personas que lleguen con antecedentes penales lleguen a nuestro país. Nosotros tenemos una carga máxima de poder acoger a personas que vienen en una situación compleja de sobrevivencia, pero tenemos que hacerlo entregando dignidad a aquellas familias que vienen en busca de un mejor horizonte. Y por eso que hemos señalado en que además creemos en que aquí se requiere un diálogo que este gobierno hoy día nos ha aislado como país, diálogo con los otros países que forman parte de la ruta migratoria. Y tenemos que ser capaces de generar y de detectar a tiempo, a partir de la cooperación, el que no existan rutas de tráfico ilícito de migrantes, porque ocurre. Usted lo decía, y lo hemos visto en distintas notas, es una situación dolorosa de cómo, a pesar de las situaciones tan complejas, porque aquí, como lo decía la alcaldesa, me lo decía hace pocos días, la alcaldesa de La Pintana, ninguna persona viene de turista. Hoy día vienen porque tienen una situación muy compleja en sus países de origen. Y por lo tanto nosotros no tenemos miedo a decir en que vamos a ejercer el rol que tiene cada país soberano de establecer las reglas en materia migratoria.